Acompáñenme por favor con su Biblia al Evangelio de Lucas y estaremos saltando entre Lucas 1 y Lucas 2. Hoy, al ser el domingo previo a la Navidad, quiero poner nuestro centro en la persona de Jesucristo. La semana pasada, centrándonos en Cristo, hablamos de su nombre. Él es Emmanuel, esto es su nombre profético. Él es el Verbo de Dios, este es su nombre divino. Y Él es Jesús, su nombre humano. Quiero enfocarnos esta mañana una vez más en hablar sobre la persona divina, bendita, que le da sentido a la Navidad cristiana. Todos los que somos padres creemos que nuestros hijos son los hijos más espectaculares y únicos que han nacido en esta tierra, ¿no es cierto? Todos los que somos padres creemos que nuestros hijos son los más valiosos y que cuando nacen y los vemos por primera vez, nuestro corazón se llena de esperanza, de sueños. Estoy seguro que todo niño que ha nacido ha llenado el corazón de sus padres de sueños, de deseos, todo para la gloria de Dios, buscando que ese niño o esa niña pueda ser un instrumento para la honra y gloria del Señor. Creo que todo bebé que nace en este mundo nace con esperanza. Nada está escrito para ese bebé. Nada está confirmado acerca de lo que será su vida o en lo que puede llegar a convertirse. Por lo tanto, los padres soñamos, anhelamos y deseamos con todo nuestro corazón que nuestros niños puedan ser algo en la obra y en el reino de Dios. Todos nos llenamos de anhelos así. Hasta la fecha recuerdo cuando mis 3 hijos nacieron y los dedicamos al Señor y le pido al Señor que los use en su gloria, que sean un golpe para el reino de las tinieblas y un punto a favor del reino de Dios en este mundo. Y hasta la fecha todavía, aunque mis niñas y mi niño ahí van creciendo, sigo teniendo los anhelos de que Dios use esas vidas para su gloria. Todos tenemos esperanza respecto a nuestros hijos. Es más, incluso cuando son hijos que se han ido desviando y crecen, todavía tenemos la esperanza de que algo les atraiga al Señor y puedan corregir su vida y puedan hacer las cosas bien para el Señor. Y no hay padre que quede sin esperanza respecto a sus hijos. Sueños, anhelos, deseos, expectación acerca de ese bebé. Y todos nos llenamos la mente de esos pensamientos. Quiero decirle que con Jesucristo no fue así. Cuando el Señor Jesucristo nace, para el tiempo de su nacimiento, ya se sabía absolutamente todo de Él. Ya estaba escrito. Ya se sabía quién era, ya se sabía a qué venía, ya se sabía por qué venía, y ya estaba escrito todo acerca de su obra en este mundo. Increíble. Él es el único bebé que ha nacido en este mundo que su historia está escrita de inicio a fin. Que ya desde el Antiguo Testamento las profecías apuntaban desde el inicio quién era Él. No se requerían sueños, anhelos de sus padres, no se requerían deseos, no se requería porque ya se sabía a lo que vino y lo que haría. José y María se enfrentaron a un asombroso niño que ya tenía todo su futuro escrito. Jesús fue el único asombroso niño en el mundo que ha nacido y que tiene todo determinado en su vida. Sí, increíble, distinto a cualquier de nuestros niños. Nadie como Él, con un destino escrito totalmente, hasta la eternidad. Todo se sabía ya. Esto es un nacimiento único. Por supuesto, hay otro bebé que se sabía algo acerca de Él desde antes que naciera, y esto es Juan el Bautista. Había mucho escrito acerca de Él también, desde el Antiguo Testamento, en Malaquías, y aquí en Lucas capítulo 1, se dice algo acerca de Juan el Bautista, que sería el precursor del Señor. Juan el Bautista, como hijo de Zacarías y Elizabeth, se sabía quién sería y lo que haría. Sin embargo, es muy distinto a Jesús, porque aún así la gente tenía dudas acerca de Juan el Bautista, dudas. Y en Lucas 1:66 dice, ¿quién pues será este niño? Refiriéndose a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque había algo que se sabía de Juan el Bautista, pero no todo. Sin embargo, con Jesús, cuando fue anunciado su nacimiento, todo se conocía a detalle desde el Antiguo Testamento, mucho más que Juan el Bautista.
Por eso en Lucas 2:33 dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Esto es un nacimiento maravilloso. Esta es la manera en que titulé mi mensaje, solo por poner un título esta mañana, un nacimiento maravilloso. ¿Qué se dijo exactamente acerca de Jesús que hace que su nacimiento sea asombroso, maravilloso, distinto a todo nacimiento humano? ¿Qué se dijo de él? ¿Qué se anunció con anticipación? ¿Qué se conocía acerca de esta persona que maravilló a sus padres? Miren por favor ahí en Lucas 2:33 una vez más, Lucas 2:33, vean la claridad. Lucas 2:33 dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, de lo que se hablaba de él, o sea, de las cosas que ya se sabían de él y que estaban proclamándose y que la gente lo sabía porque estaba escrito en el Antiguo Testamento. Esto es un hijo especial, un nacimiento maravilloso. Cuando condensamos el anuncio del ángel a María, junto con el anuncio del ángel a José y la predicación de Simeón y Ana, nos queda bastante información de por qué este nacimiento era maravilloso y por qué asombraba a José y a María. Quiero ver con ustedes 6 razones de por qué Jesús tuvo un nacimiento maravilloso. 6 razones de por qué Jesús tuvo un nacimiento que asombró, maravilló a pastores, a sus padres, a religiosos y a todos los que tuvieron cercanía al tiempo de la Navidad. ¿Qué se dijo acerca de él? Hay 6 cosas. Empecemos ahí en Lucas capítulo 1, por favor, versículo 32. Esto es el anuncio del nacimiento a María. Y miren, por favor, quiero entrar de esta manera. Lucas 1:32 dice, este será grande. ¿Recuerdas quién está hablando? Está hablando el ángel, se aparece a María. Versículo 28, salve muy favorecida, el Señor es contigo. Viene la plática con el ángel. Versículo 30, María, no temas. Pero versículo 32, el ángel le dice a María, este hijo será grande. Será grande. Lo mismo se dijo de Juan el Bautista en Lucas 1:15, porque será grande, misma palabra, será grande delante de Dios. El significado de la palabra grande ahí significa extraordinario, maravilloso, magnífico, distinguido, ilustre, poderoso, eminente. Este será grande, significa alguien totalmente fuera de serie, separado de todos, único, distinguido. Por supuesto, Juan el Bautista fue grande en algún sentido y Cristo dijo que nadie mayor que Juan el Bautista, pero el Hijo del Hombre es mayor. Y Juan el Bautista, al ser el precursor del Mesías y el último profeta del Antiguo Testamento y el primer predicador del Nuevo Testamento, por supuesto que fue grande. Pero Jesús es grande en otros sentidos, mucho más altos. Por eso quiero mostrarle 6 razones porque el nacimiento de Jesús, quien es grande, maravilló a todos los que le rodearon. Número 1. Mire por favor, versículo 35. En Lucas, por favor, capítulo 1, versículo 35. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María, un bebé va a nacer, este bebé es especial, este bebé es único. Versículo 32, una vez más, este será grande. Y quiero ver en primer lugar la primera razón por la que este nacimiento es maravilloso y la encontramos en el versículo 32. Mire por favor, después de que dice que es grande, dice, y será llamado Hijo del Altísimo. Increíble. Hijo del Altísimo. ¿Qué significa este título? Que Jesús sería llamado Hijo del Altísimo. Número 1 es que Él es Dios. Él es Dios. El nacimiento de Jesús es maravilloso, asombroso, porque uno es Dios. Cuando el ángel le anuncia a María acerca de este nacimiento, el ángel le dice, será llamado Hijo del Altísimo. Altísimo, o el Altísimo. Es un título favorito
para identificar a Dios en el Evangelio de Lucas. Lucas usó mucho este título de Dios, el Altísimo. Lo tenemos ahí en el versículo 35 también, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo. Lo tenemos también por Zacarías en el versículo 76, y tú, niño, profeta del Altísimo, refiriéndose a Juan el Bautista. Así que el ángel hablando de parte de Dios y Zacarías hablando lleno del Espíritu Santo, los dos mencionan a Dios como el Altísimo. El Altísimo es un título de Dios que se refiere a su soberanía, el más alto, el poderoso sobre todos, el que está por encima, el más alto, y incluso Jesús usó este título en Lucas 6:35. Lucas lo usó un par de veces más en Hechos, porque Lucas escribe Hechos como en Hechos 7:48, e incluso una ocasión en los Evangelios, los demonios le llamaron a Dios el Altísimo. Interesante. Como dije, este título, el Altísimo, muestra su soberanía, su majestad en las alturas. Decir que Dios es el Altísimo significa que nadie es más alto que Él en importancia, en preeminencia, y que tampoco nadie está a la altura de Él. Ambas cosas, nadie más alto, nadie igual que Él. Él es el Altísimo. Nadie está a su nivel y nadie es más alto que Él. En el hebreo es el nombre El Elión. ¿Han oído ese título? El Elión, que significa el Altísimo. Conocemos por el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo, es el título hebreo El Elión. También se encuentra en Génesis 14:18, que es un título común para Dios en el Antiguo Testamento. Este título, el Altísimo, habla de su supremacía, su autoridad, su preeminencia, el más importante. Iglesia, es un título que se refiere únicamente a Dios. Nadie puede ponerse a sí mismo el título el Altísimo. Eso sí sería una blasfemia. Solo Dios es el Altísimo, porque señala soberanía total, nadie encima de Él. Vean esto, por ejemplo, en Deuteronomio 32:8 dice, el Altísimo hizo heredar las naciones. O sea, Dios, que es el que está por encima de todos, es el que da a cada nación lo que Él quiere. O como en Salmo 47:2 dice, Jehová es el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Qué asombrosa declaración el Salmo. Una vez más, Salmo 47:2, Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. ¿Te fijas cómo la Biblia vincula su título del Altísimo a la soberanía, a la altura, a la suprema autoridad de Dios? 4 veces en el libro del profeta Daniel se usa el nombre el Altísimo para referirse a su reino total sobre todo el mundo. Decir, este será llamado Hijo del Altísimo, señala que Jesús es Dios y que está sobre todas las naciones. Lo vemos en estos versículos. El Altísimo está sobre todas las naciones. Pero además, en segundo lugar en esto, también no solo el Altísimo está sobre todas las naciones, incluso también está sobre toda la naturaleza. El Altísimo está por encima de la naturaleza. En 2 de Samuel 22:14 dice que Dios controla el agua, las nubes, los cielos, la lluvia, los truenos, y dice literalmente, tronó desde los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. El Altísimo no solo controla las naciones, el Altísimo también controla la naturaleza, porque es soberano sobre todo eso. Además, la Biblia también enseña que el Altísimo controla absolutamente sobre incluso los impíos. En Salmo 7, Salmo 9, dice que el poder de Dios es sobre el impío, sobre el rebelde, sobre el desobediente. Y dice literalmente, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Incluso los incrédulos están bajo la altura de la grandeza de la soberanía total de Dios. Él es el Altísimo, incluso sobre los incrédulos. También en Salmo 2:7, que habla de las misericordias de Dios ahora sobre los justos, hablando ahora de los creyentes, incluso Salmo 2:7 dice que Dios es soberano, también el Altísimo, sobre los justos. Aquí tienes lo que significa que es el Altísimo. El Altísimo es el Dios que está por encima de las naciones, el Dios que está por encima de la naturaleza, el Dios que está por encima de los incrédulos, el Dios que está por encima incluso de los creyentes. Y me encanta Lamentaciones 3:37-38, donde dice, de la boca del Altísimo
no sale tanto lo bueno como lo malo. No se está refiriendo a que Dios es autor de lo malo, sino que Él controla y permite todas las cosas. Soberanía total. El Altísimo, soberanía total. Queda claro, ¿no? Cuando la Biblia habla de que Dios es el Altísimo, no está hablando de su tamaño. Está hablando de su autoridad soberana. Sobre la naturaleza, sobre las naciones, sobre el impío, sobre el creyente, sobre todo. Ahora, interesante. ¿Qué dice Lucas 1:32? Volvamos, por favor. Lucas 1:32, ¿qué dice? Este será grande y será llamado ¿qué? Hijo del Altísimo. A ver. El hijo de María va a ser llamado Hijo del Altísimo. Esto es asombroso. Asombroso. Versículo 35 una vez más dice: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. ¿Qué significa, iglesia? ¿Qué significa que Jesús es Hijo del Altísimo, Hijo de Dios? ¿Qué significa? Muy fácil, escucha. Significa que Jesús es totalmente Dios. En esta iglesia creemos que Jesús es Dios. No un Dios inferior, no un subdios, no un Dios pequeño, no un Dios creado, no un Dios inferior, como lo creen algunas personas, sino creemos que Jesús es totalmente Dios. Cuando yo era más joven y se nos enseñaba en el instituto y se nos enseñaba la doctrina de esto y nos decían: Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Después llegamos a la conclusión de que eso es incorrecto decirlo así, porque nadie es 200% algo. Todos somos 100%, entonces nadie es 200%, entonces no tenemos que decir 100% hombre, 100% Dios, tenemos que decir totalmente hombre, totalmente Dios. En Jesús se conjuntaron, como vamos a ver, las dos naturalezas y ahora estamos viendo que Él es Dios porque la Biblia le llama Hijo del Altísimo, soberano, sobre naciones, sobre naturaleza, sobre impíos, sobre creyentes, sobre todo. El que nació en Belén, el que recordamos en Navidad, no es un cualquiera. Es el Altísimo. Es el Altísimo. Hebreos 1 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, idéntico a Dios, porque es Dios, igual a Dios. Quiero que vayan un momento a Juan capítulo 5, porque siempre esto es importante recapitular qué significa cuando la Biblia dice que Jesús es Hijo de Dios. Por supuesto, los sectarios utilizan esto para decir que Jesús es un Dios inferior porque fue engendrado por Dios el Padre. Pero eso no es lo que enseña la Biblia y todo está en la clave de entender qué significa el hebraísmo hijo de. Vayan por favor a Juan capítulo 5 y miren por favor versículo 16, Juan 5:16. Recuerdan que Jesús acaba de sanar al paralítico de Betesda y en el versículo 16 dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. ¿Por qué lo perseguían y procuraban matarle? ¿Por qué? Porque hacía estas cosas ¿cuándo? Entonces estaba sanando en el día de reposo, ya sabes, estaba volviendo locos a los religiosos porque según ellos Jesús estaba rompiendo sus tradiciones, no leyes, sino tradiciones de hombre. Estaban enfurecidos, enojados, crujiendo los dientes. Versículo 17, escuchen. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Interesante frase de Jesús, ¿no? Hasta ahora, a ver, según Jesús, ¿el Padre está trabajando o está descansando? No, según Jesús, el Padre está trabajando. Dice, hasta ahora mi Padre trabaja. Hay algunos que se han quedado pensando que Dios creó todo en 6 días, el séptimo día reposó y que es un reposo eterno. Dios el Padre creó todo en 6 días, el séptimo reposó, no significa descansó, significa cesó de crear, pero eso no significa que dejó de trabajar, porque Dios es el que sustenta el universo que Él creó. Y no ha habido un segundo que Él deje de trabajar sustentando el universo que Él creó, porque si Él dejara de sustentar el universo, todos desaparecemos. Es que el Padre hasta ahora trabaja. ¿Por qué? ¿Porque sigue creando? No, porque está sustentando todo lo que creó al principio. Así que Jesús dice, mi Padre, versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora, vean la clave, versículo siguiente, versículo 18. Por esto los judíos, que le odiaban, aún más procuraban matarle. Escucha esto, es importantísimo. Porque no solo quebrantaba el día de reposo,
sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué, iglesia? ¿Qué significa ser llamado hijo de? Igual a. Eso es un hebraísmo. No significa una inferioridad de Jesús, significa una igualdad de Jesús con el Padre. Los judíos lo entendieron bien, porque decían, oye, aparte de que quebrante el día de reposo, se hace igual a Dios. Por favor, en tu mente ve, entonces en Lucas capítulo 1, cuando el ángel le dice a María que ese bebé que va a nacer es hijo del Altísimo, significa que es el mismo Altísimo. Es Dios. Es Dios. Es idéntico al Padre. Es idéntico al Padre. En Juan capítulo 5, vean un momento esto muy rápido, ahí donde estamos en Juan 5, versículo 19, siguiente, vean qué clara es la Biblia. Igual a Dios, de veras, pero pastor, pero el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo. Sí, son personas distintas, pero misma naturaleza, mismas obras, mismo poder, misma autoridad, mismo honor. ¿Quieres que te lo demuestre? Aquí vamos, versículo 18, misma naturaleza. Versículo 18, haciéndose igual a Dios. El Padre y el Hijo comparten la misma esencia, naturaleza divina, son el mismo Dios. Versículo 19, mismas obras. Versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. ¿Te fijas? El Padre hace lo mismo que el Hijo hace lo mismo que el Padre, iguales en naturaleza, iguales en obras, versículo 21, iguales en poder, versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esto es poder para dar vida, mismo poder del Padre, mismo poder del Hijo, misma naturaleza, mismas obras, mismo poder, misma autoridad, versículo 22, misma autoridad, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Esta es una autoridad para juzgar, lo mismo dice el versículo 27, adelante, versículo 27, y también le dio autoridad de hacer ¿qué? Juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Jesús es idéntico al Padre en naturaleza, idéntico al Padre en obras, idéntico al Padre en poder, idéntico al Padre en autoridad, y si eso no fuera suficiente, idéntico al Padre en honor, versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¿Te fijas qué clara es la Biblia cuando quiere enfatizar que Jesús es el Hijo del Altísimo, igual al Padre porque es Dios? Igual en naturaleza, igual en obras, igual en poder, igual en autoridad, igual en honra. Por eso cuando el ángel le anuncia a José en Mateo 1, versículo 23, dice que ese bebé sería Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo fue esto? Ustedes saben la historia. Fue concebido por el Espíritu Santo. Así que este es Jesús. Vuelvan por favor a Lucas capítulo 2 donde estamos. Capítulo 1, versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Lucas 1, 32. Así que en primer lugar, el nacimiento de Cristo asombró incluso a José y a María. En primer lugar, porque ese bebé es Dios. Es Dios. Nos asombró. Este bebé no es cualquier bebé. Este bebé es el Hijo del Altísimo. Es el Hijo de Dios. Es Dios mismo, igual al Padre. Iglesia, esto es lo que cantamos en Navidad. Yo te pido que cuando cantes pienses lo que cantes, porque eso es lo que cantamos. Al mundo paz, nació Jesús, nació ya nuestro Rey. Venid, adoremos a Cristo el Señor. Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Son frases familiares, ¿verdad? De himnos navideños. Es Cristo el Señor a quien los ángeles dan loor, porque Él es Dios, Él es Señor, Él es el soberano, Él es el Altísimo. Oh, ven, glorioso Rey de Sión, el que es Hijo eterno del eterno Padre y Dios verdadero que al mundo creó. Ese es Jesús.
a quien le cantamos en la Navidad. Es que en primer lugar, este nacimiento fue asombroso porque Él es Dios. En segundo lugar, increíble, asombró el nacimiento a María, a José y a las personas, porque en segundo lugar, ese bebé no solo era Dios, sino era hombre. Era hombre. Versículo 31, Lucas 1:31, dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Está diciendo María, tú vas a concebir tu vientre, una concepción. Si bien era virginal, sin embargo era un proceso de embarazo normal. Ahora eso es interesante, iglesia, porque Dios se había aparecido en el Antiguo Testamento de varias maneras. Dios se había aparecido en visión, Dios se había aparecido en la Shekinah, en Génesis, Dios se había aparecido en columna de fuego, en diferentes maneras en el Antiguo Testamento, pero jamás se había encarnado, jamás había hecho hombre, y mucho menos jamás había nacido de una mujer, nunca había venido así. Vino como completamente hombre. Y lo vemos porque Dios usó un canal normal que fue el vientre de una mujer. Y ahora, versículo 31, concebirás en tu vientre. ¿Ven lo paradójico de esto, hermanos? Es el Altísimo, pero al mismo tiempo nacerá del vientre, normal, como cualquier otro ser humano que ha nacido en este mundo. Esto enfatiza su humanidad. Vean el versículo 36, dice: y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido. Misma palabra, tú concebirás en tu vientre, María, así como Elizabeth ha concebido. Ahora, ¿qué era lo que tenía Elizabeth? Un embarazo normal, de un ser humano normal. El nacimiento, el embarazo desde antes de María y el nacimiento del Señor Jesucristo señalan que Él es humano. Mateo 1:19 nos dice que concebiría de esta virgen. Lucas 2:16 también nos lo dice, 2:6, perdón. Vean cómo dice Lucas 2:6, allá adelantito, por favor. Lucas 2:6 dice: y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Qué significa eso? Muy fácil, que María llegó a los 9 meses. ¿Cómo le dicen? A término, ¿no? Llegó a término. Eso es. ¿Por qué? Porque era un embarazo normal. Sí, yo sé, la concepción no fue normal, porque fue concebido por el Espíritu Santo, algo irrepetible. Pero después de eso es lo que quiero que entiendas. El proceso que llevó su embarazo María era un proceso totalmente normal, que llegó a término ahí según Lucas 2, versículo 6. Y hay algo asombroso además, versículo 7. Míralo, 2:7 de Lucas dice: y dio a luz a su hijo, ¿qué? Primogénito. Ahora, ¿qué significa primogénito? Queda por hecho cuando dice que María tuvo a su hijo primogénito. ¿Qué significa eso? ¿Qué queda por implícito? Que era el primero de otros, exactamente, que tuvo más, que tuvo varios. Y la Biblia menciona Juan capítulo 7 acerca de los hermanos de Jesús, medios hermanos definitivamente, pero Jesús fue el primogénito de María. No fue el unigénito de María, nada de que María siempre virgen, eso no es cierto. María llevó una vida normal con su esposo José y tuvo al menos, la Biblia le menciona, otros 7 hijos e hijas, donde Jesús era el primero ser humano que vino del vientre de María, pero no el único. Entonces, si Jesús vino del vientre de María y sus otros medios 7 hermanos, ¿qué eran? Pues también seres humanos, como él. La Biblia remarca la humanidad de Jesucristo, salvo por la concepción, que fue por obra del Espíritu Santo. El nacimiento y el proceso de embarazo fue normal, un ser humano normal. Ahora, la pregunta sería, entonces, ¿cómo puede una mujer dar a luz a alguien que es al mismo tiempo hijo del Altísimo y al mismo tiempo hijo de María? Eso es lo que nos vuela la cabeza en Navidad. Cómo la misma persona puede ser hijo del Altísimo, soberano sobre naciones, sobre naturaleza, sobre personas, y al mismo tiempo ser hijo de María. Esto es un milagro que Dios hizo, único, y además de que es un milagro, es un misterio, porque no podemos comprender a plenitud la profundidad de esto que Dios hizo. Que la inmensa majestad de Dios se haya hecho en un empaque, por así llamarlo,
humano. Esto es un milagro, esto es un misterio. Aquella luz verdadera venía a este mundo. Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne, habla de su humanidad. Ahí en Lucas capítulo 2, versículo 12, vean, incluso él era un bebé normal, usaba pañales. Lucas 2:12 dice, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Era un bebé. No es como que había una aureola en la cabeza de Jesús. No es como que había resplandor todo el tiempo en su cuerpo. Era un bebé normal. ¿Recuerdas Juan capítulo 4, la mujer samaritana, cómo tú siendo judío, él se veía como un judío normal? ¿Por qué? Porque era hombre. Incluso Lucas 2:22, lo tienes ahí, Lucas 2:22 dice que sus padres lo llevaron para presentarle al Señor y circuncidarle. ¿Por qué? Porque como todo hijo varón en el pacto abrámico tenía que ser circuncidado como judío, porque era un niño normal. Un niño que vino, incluso la Biblia dice que creció. En Lucas 2:40, ahí mismo, Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Lo mismo se dice de Juan el Bautista, que él crecía y se fortalecía. ¿Por qué? Porque ambos son hombres, seres humanos, normales. Jesús creció, fue un hombre. ¿Sabes qué es lo más asombroso de la Navidad que dejó maravilladas a las personas? Que ese bebé era Dios, el Hijo del Altísimo, y al mismo tiempo era hombre. Hebreos dice, semejante a nosotros en todo, pero sin... era una gran diferencia. Es cuando Jesús toma distancia de nosotros. Es hombre, pero con una gran diferencia. No pecó. No pecó no solo porque no quiso pecar, no pecó porque no podía pecar, porque Él es el Hijo del Altísimo y el Hijo del Altísimo no peca. Él es semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, un hijo normal, un nacimiento normal. Hermanos, ¿por qué hombre? ¿Por qué que es Emanuel, Mesías y todo esto? ¿Por qué tuvo que venir como hombre? ¿Por qué como hombre? Escucha esto, grábalo en tu mente, grábalo en tu corazón. Tuvo que venir como hombre, aunque era el Hijo del Altísimo, por la razón de que si iba a ser nuestro sustituto en la cruz, tenía que ser hombre. Para morir por el hombre. Tenía que ser hombre para morir como hombre y tenía que ser hombre para resucitar como hombre. La Navidad es un Dios que es hombre que vino para sustituirnos en la cruz del Calvario. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él tenía que ser nuestro sustituto. Y como Dios en el cielo no podía sustituirnos, tuvo que ser hombre para poder venir a morir por nosotros. Sus padres estaban maravillados por quién era Jesús. Era Dios, era hombre. Es Dios y es hombre. Por eso cantamos, hermanos. Por eso cantamos. Ya en el pesebre donde nace Jesús, la cuna de paja nos vierte gran luz. Un bebé nacido en humildad. En Belén nació Jesús, aleluya. Adorad al niño, que en Belén está, que en Belén está. ¿Qué niño es el que tierno duerme en brazos de María? Un bebé normal. El santo niño de Belén es nuestro Salvador, quien por su sangre perdonó el mal con tanto amor. Este es el Hijo de Dios hecho hombre. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Al seno humilde vino de una madre. Venid, adoremos. ¿Te fijas por qué tiene sentido cantar los himnos navideños? Porque estamos cantando la verdad sobre el que nació en Belén. ¿Por qué entonces maravilló a José y María? Porque ese bebé es Dios, porque ese bebé es hombre. Tercero, porque ese bebé es santo. Versículo 35, volvamos por favor, Lucas 1:35, dice además, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Iglesia, y miren, esa frase, santo ser que nacerá, es exclusivísima de Dios y lo que está señalando es que Él es perfecto. Recuerda, la palabra santo no solo significa sin pecado, eso es una consecuencia. Santo significa perfecto. Santo significa único, distinto a todo, porque es perfecto. Y nada en este mundo es perfecto, excepto Dios.
Él es santo, 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 santo. El ángel le dice, ese santo ser que nacerá. Me encanta y gracias a Dios que Reina Valera nos pone santo ser, ambas palabras con mayúscula, porque se está refiriendo a Dios. Este es un niño santo, Jesús es un niño santo. Escucha esto, el único bebé que ha sido verdaderamente santo en toda la historia de la raza humana ha sido Jesucristo. Porque el Salmo 51 dice que en maldad he sido formado y en pecado me concibió ¿quién? Mi madre. Somos pecadores desde el vientre de la madre. ¿Por qué? Si no hemos cometido nada. Ahora, tú puedes estar aquí y venir desde hace muchos años y no entender y no creer la pecaminosidad del hombre. Escucha, todo bebé es pecador desde que es concebido. Aunque no haya nacido, ya es pecador. ¿Por qué si no ha hecho nada? Porque heredamos, Romanos capítulo 5, heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestros padres. Génesis capítulo 1, Adán fue hecho a imagen de Dios. Génesis capítulo 5, Adán tuvo un hijo a su semejanza. Ya no a la de Dios, a su semejanza. De modo que la pecaminosidad se hereda desde nuestros primeros padres, por eso todo ser que nace no puede ser llamado santo ser. Dile angelito, dile papito, dile santo bebé, pero no lo es. No lo es. Es un bebé pecador, es un hijo contaminado por el pecado, pero el único que ha sido santo ser es Jesús. Ahora, Juan el Bautista fue grande, pero no fue santo. Juan el Bautista fue el precursor del santo, pero Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, pero no fue santo en el mismo grado que el nacimiento de Jesucristo. El asombro de María y de José es que ese bebé que venía, escucha esto, por favor, ponte en sus zapatos o en sus sandalias un momento. José y María iban a tener un hijo santo, perfecto. José y María no tendrían retos con ese hijo. ¿Imaginas esto? Jesús nunca hizo berrinche como bebé, nunca desobedeció a sus padres, nunca mintió, nunca robó. ¿Puedes imaginar esto? Un hijo que nunca les causó dolor de cabeza a José y a María. Nunca les trajo tristeza, nunca lo tuvieron que regañar. Nunca usaron la vara de la corrección con Jesús. Esto es totalmente difícil de imaginar para mí, que mis hijos comen tanto como les doy vara. Así, igual. Es pan de cada día, la vara con ellos. Imagina a Jesús. Sus padres nunca requirieron regañarlo. Nunca vieron una mala actitud con él. Cuando Jesús entró a la etapa de los 12, 13 años, nunca vieron una carota de Jesús. Jesús nunca tuvo pensamientos malvados, nunca habló palabras malvadas. Jesús nunca fue egoísta. Escucha esto, Jesús nunca peleó con sus hermanos. ¿Te imaginas qué difícil ser un hermano de Jesús? Mi hermano mayor es perfecto. Sí, es cierto. Era perfecto totalmente. ¿Te imaginas qué envidia generaba eso entre los corazones pecadores de sus hermanos? Si a veces de esta iglesia, ya saben, nos critican y se creen perfectos. No, Jesús sí lo era. En esta iglesia somos santos, santificados por Cristo Jesús, pero Él era santo en toda la plenitud de la palabra. Sus papás nunca lucharon con Él. Yo me alegra solamente imaginar en esto. Nunca fue rebelde, nunca desobedeció. Se sujetó a sus padres, eso dice la Biblia. Solo produjo felicidad en el corazón de José y María. Fue lo único que hizo Jesús. La mamá de Pedro no tuvo un hijo santo, ¿verdad? La mamá de Jacobo y Juan no tuvo hijos santos. Eran los hijos del trueno. La mamá de Pablo no tuvo un hijo santo. Él era de los pecadores, él era el primero. ¿Sí? Tu mamá y mi mamá no tuvo hijo santo. Somos pecadores. Pero hubo uno separado, más sublime que los cielos, que es Jesucristo. Porque al que no conoció pecado, este es Jesucristo. Desde la caída de Adán y a partir de Caín y Abel, todos los niños nacen pecadores, incluyendo a nosotros. Jesús nunca conoció pecado, escucha esto, de inicio a fin, nunca pecó. Desde el pesebre hasta la cruz y luego después de su resurrección, jamás pecó. La gente incluso daba testimonio de él diciendo, nunca hombre ha hablado como este hombre.
No hay nada, Pilato lo dijo, no hay nada por lo que podamos acusar a este hombre. Es lo que se llama doctrinalmente impecable, impecable. La palabra griega para pecado es hamartía, la más usada en el Nuevo Testamento. Hamartía, Jesucristo es el hamartetos, imposible que peque. Esa palabra, esa letra, mejor dicho, es sin, ausente de, sin pecado, nada de pecado, de inicio a fin. No somos como Él. Nosotros tenemos que santificarnos continuamente, pero Él era perfecto y santo en todo. Así que José y María se asombraron de que ese bebé era Dios, ese bebé era hombre, ese bebé era santo, y por eso, porque ese bebé que nació en Belén es santo, cantamos noche de paz, noche de amor. Ved qué bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz. Oh santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad, príncipe del cielo, danos tu consuelo, ese santísimo que es Jesucristo. El santo nacimiento, estrellas proclamad, a Dios el Rey cantad loor, honor y gloria dad. En cuarto lugar, el nacimiento de Jesucristo fue asombroso, en cuarto lugar, porque ese bebé era rey, es rey. Miren por favor, Lucas 1, volvamos ahí al texto, Lucas 1, versículo 32. Lucas 1:32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre. Versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Puedes leer eso último conmigo? 33 dice, y su reino no tendrá fin. Este es un reino cedido, dice que su padre le dará ese reino. Y es un reino eterno, porque dice que ese reino no tendrá fin. Hermanos, Jesús, el que nació en Belén, es un nacimiento asombroso, maravilloso, increíble, porque es rey. ¿Te fijas? Ya estaba escrito. Nadie de nosotros puede decir, oye, nació mi hijo y va a ser el rey de este universo. Digo, los príncipes de las monarquías en el mundo podrán decir, mi hijo va a ser rey. Sí, pero no pueden decir, mi hijo va a ser el rey de todo el universo. Eso solo lo puede decir de Jesucristo. Él es el rey. Juan el Bautista no podía ser rey porque él no provenía de la línea de reyes, que es la tribu de Judá. Juan el Bautista provenía de la tribu de Leví. Cuando la Biblia dice que Jesús es rey, nacería el rey, eso cumple la profecía de 2 de Samuel capítulo 7, donde Dios le promete a David que de su descendencia vendría un rey cuyo reino sería eterno. Tenemos las genealogías de Jesucristo en Mateo 1, tenemos la genealogía de José en Lucas 3, tenemos la genealogía de María por ambos lados, tanto por José, padre legal, como por María, madre natural de Jesús. Ambos eran de la línea de Judá, descendientes de David. Por lo tanto, el trono de David podía descansar sobre Jesucristo porque por derecho le pertenece el trono, siendo descendiente de David. Él es el rey del cielo, rey de la tierra, Él es el rey de todo el universo, incluso será rey del nuevo cielo y de la nueva tierra. Nadie nace con esa historia escrita de ser rey universal. Podemos desear que mi hijo sea presidente. Oh, quisiera que mi hijo fuera esto. Oh, quisiera que mi hijo cumpliera aquello. Podremos decir incluso, quisiera que mi hijo fuera predicador. Algunos dirán, no, que no sea predicador. Pero quien piensa bien dirá, oh, cómo quisiera que este hijo fuera misionero, que fuera pastor, que Dios lo llamara. Podemos aspirar a eso. Pero nadie puede aspirar a decir, mi hijo será el rey del universo. Nadie. Esto es lo que hace que el nacimiento de Jesucristo sea increíble. Ahora, ¿quieres que te dé un argumento más? Precioso. En Mateo capítulo 2, ¿recuerdas quién llega? Los magos. ¿Quiénes eran los magos? Los magos de Oriente, que recuérdalo, no eran reyes, eran magos. ¿Sí? La palabra griega magoi simplemente señala a una tribu sacerdotal de Persia. Estos magos que vinieron de Oriente siguiendo un resplandor sin igual, eran sacerdotes persas. Babilonios, persas, que venían de muy, muy lejos. ¿Quiénes eran esta clase de personas? Magos, que incluso en la Biblia, en el Antiguo Testamento se menciona. Bueno, estas eran una clase
sacerdotal, que eran básicamente descendientes de los alumnos de los profetas como Daniel, que estuvieron en Babilonia, en Persia, enseñando acerca del Mesías. Por lo tanto, Persia se había quedado con una buena dosis de semillas que habían aprendido acerca del Mesías gracias a Daniel, el profeta Daniel, quien habló mucho del Mesías en su tiempo en aquella parte del mundo. Por lo tanto, los magos de Oriente, por si no lo sabías, los magos de Oriente eran hacedores de reyes. En Persia eran los magos los encargados de llegar al palacio y nombrar reyes. Por supuesto, hermanos, yo ya sé, la palabra mago para nosotros es otra cosa, no es como sacar un conejo de un gorro y desaparecerse, pero no es la palabra griega. La palabra griega es magoi, significa una clase sacerdotal persa. Ahora, los magos nombraban a los reyes. Ellos eran los encargados, así como en Israel el profeta ungía al rey, en Persia los magos nombraban a los reyes. Los magos eran hacedores de reyes. Por eso tienes en Mateo capítulo 2, cuando llegan los magos de Oriente, llegan y adoran al niño Dios porque lo están reconociendo como rey. Y le dan oro, incienso y mirra, porque ese bebé que está naciendo ahí es el rey. Ellos como magos afirmaron que era rey. Herodes, el malvado Herodes, afirmó que Jesús era rey. Tú dirás, ¿cómo? Sí, porque tuvo tanto miedo de tener un contrincante que mandó matar a todos los bebés menores de 2 años en Belén y sus alrededores. ¿Por qué? Porque en sus adentros reconoció que había una amenaza de rey que atentaba contra su propio reino. Los magos afirmaron que Jesús era rey. Herodes afirmó que Jesús era rey, aunque Herodes era un hostil gentil. E incluso el título Rey de Reyes y Señor de Señores, que está en Apocalipsis 19, confirma que ese rey es Jesucristo. Filipenses 2 dice que ante él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es por eso que María y José y la gente estaban tan asombrados de este bebé, porque número 1 es Dios, número 2 es hombre, número 3 es santo, número 4 es rey, y por eso toma sentido lo que cantamos, iglesia, por eso toma sentido nuestros himnos navideños. Al mundo Él gobernará con gracia y con poder. A las naciones mostrará su amor y su poder. Adoremos al recién nacido Rey. El santo nacimiento, estrellas proclamad. Príncipe de paz, eterna gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso lucero le vino a anunciar, y magos de oriente buscándole van. Delante se postran del Rey de Judá. Él es rey, Él es rey. En quinto lugar, el nacimiento de Jesucristo fue asombroso porque Él es Salvador. Y quiero que miren Lucas 1:31. Lucas 1:31 una vez más dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús. Esto es igual en Mateo 1:21, y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el nombre que se da para demostrar que Él es el Salvador. Jesús significa Jehová salva. Él es el Salvador. Él es el Salvador. Ahora, el único Salvador de la humanidad es Jesucristo por medio de la fe. Lucas 2:11, miren por favor, ahí estamos al lado. En Lucas 2:11 dice, cuando los ángeles anuncian a los pastores, Lucas 2:11 dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por cierto, esta es la única ocasión en los evangelios sinópticos que se refieren a Jesucristo como Salvador, ahí, en Lucas 2:11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Única ocasión en los sinópticos que se le llama así a Jesucristo, Salvador. En capítulo 2, versículo 30, ahí adelantito, 2:30, dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón hablando dice, este bebé es la salvación. Versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Versículo 38, Ana, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a los que esperaban ¿qué? Es lo mismo que la salvación.
La salvación, la redención en Jerusalén venía por medio de ese bebé, porque ese bebé es el Salvador. 1 Timoteo 1:15 dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. A eso vino Jesús. En Lucas 19:10 dice, porque el mismo Cristo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El punto de la Navidad es esta, iglesia. El punto de la Navidad es que Jesús nació para morir. En el pesebre había la sombra de la cruz. El que nació en Belén nació para salvar. Y no había otro camino para lograr eso que por medio de la muerte. Jesús, es asombroso su nacimiento porque era el Salvador. Era el Salvador y es el Salvador, lleno de asombro. Es por eso que nosotros podemos cantar, ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Por nosotros Él murió, aleluya. Cristo salva al pecador, aleluya. A vivir con Él iré, aleluya. Nació el Salvador, Jesús es el Mesías. Has tu majestad dejado, a buscarnos te has dignado para darnos el vivir. En la cruz fuiste a morir. Qué hermoso es cantar estos himnos que hablan de las verdades de Dios. Sienta nuestras almas noble gratitud hacia el que nos brinda redención y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Y los que son de Cristo debieran proclamar que Cristo al mundo vino los hombres a salvar. Este nacimiento es asombroso porque es Dios, es hombre, es santo, es rey, es salvador y último, es juez, es juez. Capítulo 2, versículo 34 y 35 de Lucas, ahí terminamos por ahora. Lucas 2, 34 dice, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Increíble frase. Y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, María, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En otras palabras, Simeón le dice a María, María, este bebé va a revelar los corazones de las personas. Y este bebé va a ser la causa por las que algunos caigan y otros sean levantados. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que Jesús como bebé tenía el poder de ser el juez que revela los corazones y que determina la eternidad de cada ser humano. Él es el juez. Nos encanta decir que Él es Rey, hombre y Dios y santo y salvador, pero al final Él sigue siendo el juez. Determina el destino de cada ser humano. Él es la más grande influencia. Él puede hacer que una persona caiga y vaya a perdición o que una persona sea levantada y vaya a salvación. La eternidad de cada persona en este universo, escucha por favor, estoy por terminar, la eternidad tuya está determinada por qué relación tienes con este rey. Según tu relación que tengas con ese niño que creció y murió y resucitó, según la relación que tengas con ese santo ser, depende tu eternidad. Si tú crees en Él, Él es tu Salvador. Pero si tú no crees en Él, se vuelve tu juez. Se vuelve tu juez. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Si alguien va a entrar al cielo, será por la provisión de Cristo en la cruz del Calvario, porque esa persona creyó en Cristo. Y si una persona va a ir al infierno, será porque esa persona no creyó en Cristo y en la obra salvadora de su cruz. La salvación siempre es por medio de Cristo, no por medio de iglesia, no por medio de religión, no por medio de cumplimientos, no por medio de bautismo, no por medio de ofrendas, no por medio de fidelidad, no por medio de obras. La salvación es por medio de Cristo cuando crees en Él y te arrepientes de todo corazón, porque Él fue el que pagó la pena por nuestros pecados. Solo creer en Él nos salva. Si crees en Él, Él te salva. Si no crees en Él, Él te juzga. Es por eso que hay himnos que nos llaman a creer y nos invitan a venir a los pies de Cristo en esta temporada de Navidad.
Oh Cristo, pedimos hoy tu bendición. Rogamos que atiendas a nuestra oración. Nosotros te amamos también. Adoremos, adoremos, vengan, adoremos. Sientan nuestras almas noble gratitud hacia el que nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Ven a mí, corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor, que Cristo el Rey nació. La manera en que tú respondes a este bebé nacido determina tu eternidad. La manera en que tú te relacionas con Cristo determina tu futuro. Les he hablado de la persona más influyente que existe en el universo, Cristo Jesús. Él es Dios, Él es hombre, Él es Rey, Él es Santo, Él es Salvador, Él es Juez. Y quiero terminar invitándote. ¿Estás seguro de que Él es ya tu Salvador? ¿Estás seguro de que Él te ha salvado por medio de un arrepentimiento tuyo? Porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Jesucristo, cuando comenzó a predicar en Marcos capítulo 1, dice: arrepentíos y creed. Eso es todo. A la gente le sigue pareciendo una sencillez. Para salvarme solo tengo que creer y arrepentirme. ¡Qué fácil! Tienes que hacerlo de corazón. La relación que tengas con Cristo determina tu eternidad. Este bebé que nació es más que un bebé. Es todo esto que les he hablado. Ahora entendemos por qué no fue asombroso para sus contemporáneos. Estoy seguro que después de estudiar esto también es asombroso para nuestras vidas. Por eso la Biblia dice: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Mismo asombro en mi corazón. Ojalá también en el tuyo. Oremos. Padre, bendecimos tu nombre ahora, porque tú eres fiel al darnos tu palabra y reconocemos que ella es perfecta y que Jesucristo es todas estas cosas y más. Porque la Navidad se trata de Él, por Él y para Él, y ahora al estar aquí congregados y haber sido maravillados con las verdades y recordar los signos que nos entonan la realidad de quién es Él, Señor, nos postramos delante de ti como los magos, como los pastores, como Simeón, como Ana. Nos postramos ante ti, Señor, y reconocemos que Jesucristo es Dios, hombre, Salvador, Santo, Rey y Juez. Te glorificamos en su nombre. Yo te pido que si hay alguien aquí que necesita venir a los pies de este Salvador y entregar su vida por completo con arrepentimiento genuino de sus pecados, y hacerlo de corazón, no porque simplemente se mueven sus emociones o su corazón es movido, sino porque su interior completo lo quiere entregar en las manos de Jesucristo. Señor, un día toda lengua confesará, toda rodilla se doblará ante Jesucristo, algunos para perdición y otros para salvación. Yo te pido que en este lugar tú traigas salvación a aquellos que lo necesitan. Y si hay algún corazón que, Padre, está luchando en esto, hazle entender que la relación más importante no es con su esposo, la relación más importante no es con sus hijos, la relación más importante no es con su carrera o su trabajo, la relación más importante es con Cristo, porque esa determina toda la eternidad, como nos dice tu palabra. Señor, abre nuestros ojos a estas verdades y no nos dejes salir de aquí sin que meditemos y reflexionemos en estas cosas. Te alabamos por Cristo, que es la Navidad, y reconocemos que Él es todo esto y más para nosotros. Señor, asómbranos, llénanos de maravilla al entender todas estas cosas y permite que estos días, al estar en nuestras casas, con nuestra familia, al venir a congregarnos y celebrar la Navidad, no dejemos de asombrarnos por la grandeza de la gloria, de la majestad del Hijo del Altísimo. Gloria a ti, en su nombre. Amén.